Buenas noches. Esto es Diálogos Hidalguenses, Radio y Televisión de Hidalgo, desde Pachuca, Canal 3. El maestro Ricardo Garibay. Bienvenido, maestro. Bienvenido, señor. Gracias, señor. El maestro Virgilio Guzmán. Bienvenido, Virgilio. Gracias. Maestro. Vamos a seguir hablando, no. Vamos a comenzar a hablar de los celos. El arquitecto dirá que es celo y que son celos, que es cosa diferente, ¿no? Nos alumbra desde que comenzó el mes el padre de la patria. ¿Cómo se llama el viejo? Hidalgo. Nos alumbra Hidalgo. Y abre con un canto a Pachuca del poeta Guzmán Mayer, el arquitecto Corrales Vivar. El canto a Pachuca es muy extenso. Leeremos solamente el primer soneto. El primer soneto de Canto a Pachuca. Cerró la noche el puño ensortijado, oprimiendo el joyel de los luceros. Cual luciérnagas locas los mineros van por el callejón encrucijado. Su perfil en el halo recortado se dibuja con rasgos barreteros. Son fantasmas de luz en los senderos y en el rincón de sombra del pasado. Caravana sin oasis ni futuro, van escribiendo el nombre con pan duro en la sábana gris de la mañana. Luego mojan la faz del aire puro con el agua aromante del carburo en la noche alburera y provinciana. Hay una cosa que debo hacer notar. La primera vez que leyó por televisión el arquitecto un poema, le dije que parecía que sabía leer, pero que no tenía ni idea de lo que era leer poesía. Y ahora, con grata sorpresa, advierto que comienza a saber leer la poesía. Todavía tiene un defecto, que grita. Roído de nervios por leer el poema, grita. Y los poemas hay que leerlos apaciblemente. Pero va bien, señor. No de nervios, de emoción. Ya. Es emoción, no nervios. Ya nervios, después de varios años en la televisión, no es tanto los nervios, pero sí emoción. Y este poema me emociona. Virgilio y yo le diremos, don Ricardo, que lo hemos escuchado cientos de veces desde nuestra infancia, este poema. Par de provincianos. Sí, señor. Y nos emociona, habla de nuestra ciudad. Además, advierta usted también, señor televidente, que al principio no se defendía el arquitecto. Y ahora se defiende y me agrede hasta humillarme. No, adviertan ustedes esto, por favor. Ahora comience, señor. Sí, señor. Vamos a hablar de los celos. Entonces, vamos a definirlos o vamos no a definirlos, a leer las definiciones que hemos investigado. Hecho. Celos. Temor que se siente de que el bien o afecto que se posee o se cree poseer pase a otro o sea compartido por otro. Ya. Celoso. Quien tiene celo o celos. Ya. Celo, en singular, tiene otra connotación. Cuidado, diligencia y esmero que alguien pone al hacer algo. Ese es el celo. Bien. Interés extremado y activo que siente alguien por una causa o por una persona. También es el celo. Celos, en cambio, es recelo de que alguien siente de que cualquier afecto o bien que disfrute o pretenda disfrutar llegue a ser alcanzado por otro. Y los celos en su connotación más humana y cotidiana podría ser sospecha o inquietud de que la persona amada haya mudado su cariño poniéndolo en otra. Estos son los celos sobre los que nos vamos a ocupar. Es la pasión. Es la pasión terrible. La pasión de los celos. La atroz pasión de los celos. Virgilio, que es mucho más acucioso y mucho más inteligente de lo que yo creía, ha traído un par de sonetos de Sor Juana. Buen gusto, buen tino. Lea el primero, licenciado, por favor. Bueno, dice así. ¿Qué es esto, Alcino, como tu cordura? Se deja así vencer de un mal celoso, haciendo con extremos de furioso demostraciones más que de locura. ¿En qué te ofendió Celia, si se apura? ¿O por qué al amor culpas de engañoso, si no aseguró nunca poderoso
la eterna posesión de su hermosura. La posesión de cosas temporales, temporal es, Alcino, y es abuso, el querer conservarlas siempre iguales. Con que tu error o tu ignorancia acuso, pues fortuna y amor de cosas tales, la propiedad no ha dado sino el uso. Ya, muy mal leído. Lea usted, arquitecto, digo, arranque usted el tema. Más bien me gustaría que usted comentara el contenido del poema. ¿Sí quisiera? Ya, la monja, aquella hermosa monja, finge un amor entre Alcino y Celia. ¿Qué es esto, Alcino? ¿Cómo tu cordura se deja así vencer de un mal celoso, haciendo con extremos de furioso demostraciones más que de locura? Finge un amor entre Alcino y Celia y le va haciendo ver, parece, sí, a Alcino la inutilidad de los celos o la desproporción o la aberración. Los celos como pasión es algo de lo más cegador, de lo más doloroso que pueda sufrir un ser humano. Y creo que la vieja lo hace ver. La posesión de cosas temporales, temporal es, Alcino, y es abuso el querer conservarlas siempre iguales. Es decir, se acabó tu amor con Celia, bueno, confórmate, cálmate. Habrá otras Celias. Con que tu error o tu ignorancia acuso, pues fortuna y amor de cosas tales, la propiedad no han dado, sino el uso. Fíjese usted cómo la remilgosa de Sor Juana aquí se destapa un poco. Si no llores, Alcino, te traicionó Celia. Calma, ya pasará, ya pasará. No sabía la monja genial que los celos no pasan, no transcurren. Favor de atender a esto que voy a decir, que no es mío. Vale, porque lo ha dicho alguien mejor que yo. Los celos no son temporales, señores, son intemporales. No pasan jamás. Bueno, François Mauriac tiene una parte en su cuaderno de notas donde dice, puedo releer prácticamente todo lo que he escrito. No es muy grato, pero puedo hacerlo. Él tiene un capítulo de los celos en la obra de Descaillou, donde habla de los celos de un hombre por una mujer. Y dice, es lo que no puedo volver a leer nunca. Es intolerable para mí volver a vivir los celos. Porque los celos no pasan. Si usted los recuerda... Eso. Generosamente, Sí, claro. Sí, pasan, bendito Dios. Sí, claro. Pero duele recordarlos. Esto. Están vivos, escondidos esto. en algún rincón del alma. Yo como quería dijera- lucirme con esto y ya me quitó las frases. Como dijera Alberto Cortés, en un rincón del alma están. ¿Quién es Alberto Cortés? Ay, señor Garibay, un día le explico. Es escritor, es filósofo, ¿qué coño es? Es un cantautor español, No, argentino-español. No, Dios me libre. No, de ninguna manera, no tengo idea. Los celos no transcurren. Si usted los recuerda, vuelve a sufrir, como cuando los padeció directamente. Esto es uno de los descubrimientos Otra. que se han hecho de esta pasión atroz. Los descubre cada vez que lo recuerda y vuelve usted, ya cuando pasó, a odiar a la causa de los celos. Sí, señor, sí, por supuesto. Y a la medida que más tiempo pasa, más. Probablemente. Es una venganza del dolor. ¿Cómo se ve que ¿Cómo me dolió? que ha vivido usted pecaminosamente? He leído ¿Cómo? mucho. Ah, vaya. Ahora sí. Y visto películas. señor Garibay. Oye, Dijo Cervantes, ¿qué dijo el le va la viejo? frase. ¿Qué dijo el viejo? Celos, cuchillo de las más firmes esperanzas. Ah, qué bonito. No entiendo. Uy, señor Garibay. No entiendo. Celos. Cuchillo de las más firmes esperanzas. Dicho con signos de Ay, ay. admiración. Pero no entiendo. ¿Cómo no, señor? Mire, A ver. usted le tiene celos. Tiene usted celos por una mujer. Sí. Y el cuchillo es el dolor que le produce. Es Ya. una cosa filosófica. De acuerdo. Pero tiene usted la más firme esperanza de que no sea cierto. Ah. O de que termine sus celos o de que usted descubra que estaba equivocado. Ah. ¿Usted no cree que el celoso siempre tenga la esperanza de que esté equivocado? Anhela eso. Cuchillo de las más firmes esperanzas. Ya entendí. Pero vea todo lo que está encerrado en Por un supuesto. renglón. Debe usted perdonar que un día no entienda.
Ya entendí. Se equivoca el tonto de Cervantes. Siga usted, señor. Señor. Bueno, mejor que siga Virgilio. Bueno, A ver. yo quiero nada más referirme a un pequeño... Sin preámbulos, señor. Vaya al Dice, tema. Tal vez sea una ley de defensa y de conservación. ¿Qué? O de territorialidad externa o interna. No. Que se expresa Por favor, otra vez. necesariamente... Señor, no entendí. A ver, Porque bueno, no voy a- está voy a usted tratar de poniendo atención. explicarlo. Bueno, No, yo... simplemente lea. Es que no Perfecto, oí. vamos a ver. A ver. Tal vez sea una ley de defensa y de conservación, o de territorialidad externa e interna, que se expresa necesariamente o una manifestación existencial, de que aquí estoy, también existo, aquí, hoy, en este instante, no doy para que no me quiten y me pidan que no tengo que dar. O sea, el celo es infinito, su concepción existencial. Dentro de la naturaleza del hombre, dentro de las facultades, las calidades, valores y no valores. Ya. Había que ver, yo también me gustaría bien aterrizar en el concepto, en el sentido del celo. Porque hay celo de posesión, hay celo que yo tengo celo en que lo que yo haya hecho, que no diga que está mal. Ese es el Entonces, celo en singular del que habló. Una posición, un territorio propio. Calma, ese es el celo en la primera acepción de que habló el arquitecto. Pero eso no tiene que ver con los celos. A eso voy. Básicamente A eso amorosos. voy. O sea, que me gustaría aterrizar en ese sentido, nada más decir, el celo sexual, que tiene que ver toda la dimensión freudiana, que es el fundamento y lo más cercano a la existencia y que se manifiesta más en el sentimiento humano. Sobre todo en la Eso niñez. se manifiesta Sobre todo mucho, en la ¿no? Qué niñez, Y, qué niñez. ¿Cómo no? y además que es un sinónimo para mí como de sospecha siempre, de inseguridad Está siempre. bien. Lo de, El pero celo lo de freudiano sospecha. es de la niñez, don Sí, Ricardo. sí, de acuerdo. El Sí. celo del Sí. hijo hacia Sí. el padre y de la hija hacia la madre, Y porque toda aman la al vida padre y aman a la cargamos madre. al niño, además. Sí, complejo de siempre. Edipo y complejo de Electra. Ya. Y siempre cargamos al niño. Hay una cosa que me gustó de lo que dijo. Le voy a decir por qué me gustó. Y por ahí hay un camino, a ver si quisiéramos caminar un poquito en él. Se oye horrible, ¿verdad? Caminar en el camino. Un Bueno, poco, en fin. la territorialidad de la que habla. Está bien, eso fue Existe los celos por el territorio. Por ejemplo, vámonos primero a la parte más disminuida de la sociedad. No disminuida, la más chica. La familia. Un padre de familia, sobre todo en las zonas rurales, estoy hablando de un mexicano, de aquellos un poco burdos, pero es la humanidad, no tolera en su casa un macho de su edad que grite o que mande. No, momento. Ya. Aquí es mi casa. Territorio, ¿no? Ya, Es mi casa. sí, No grites. ya. No, para que seas hermano, que seas su, etcétera. Sí, sí. Después, ese mismo celo territorial en regiones, que ha aumentado mucho en este último Verdes. siglo, que es el regionalismo, que es el... Ay, ¿cómo se dice, don Ricardo? Bueno, ahorita me acuerdo. Ese celo por la región y que llega el chilango y que lo vemos... Chauvinismo, exacto, esa era la palabra que buscaba, el chauvinismo. Son celos. ¿Por qué nos afectamos de que venga un habitante originario del Distrito Federal a la ciudad de Pachuca a ostentar un cargo con poder y fuerza? Este chilango, ¿por qué vino? Si aquí estamos, nosotros podríamos haberlo hecho. Ya. Esos son celos también, don Ricardo. Sí. Y desde más alejado de la cuestión nacional. Los celos entre naciones, los celos entre Perdón, pueblos. Perdón. Los celos entre pueblos. La Biblia no es más que una historia de celos entre pueblos que creían cada uno tener el Dios verdadero. Así es. Y celaban al Dios de los israelitas y celaban al Dios de los fariseos, etcétera. Y de los restos. Una lucha por los celos de la predilección de Dios sobre ese pueblo. Está bien. Los judíos sostienen hasta la fecha que son el pueblo elegido y se pasan por el arco del triunfo a 30 o 40 civilizaciones que también tuvieron su Dios. Sí. Pero los judíos dicen, no, el nuestro es Jehová, es el verdadero. Sí. Esos son celos, celos de la divinidad. ¿Por ahí hay algo o no? ¿O estoy mal? Dígame. No, está muy bien, pero me parece muy árido el asunto. Es sociológico, ¿verdad? Porque un poco, y porque tenemos en la mano la pasión terrible que son los celos amorosos.
que acaso le importe a la gente generosa mucho más esto Sí. de los celos amorosos que estos celos que podemos rascar en la historia, o los celos familiares, o los celos regionales de que habló usted, que sí existen, claro. Ahora mire, está el niño, pequeñito, 4 meses, 8 meses, 1 año, año y medio, 2 años, etcétera, ¿no? Quien despierta en él los celos terribles, en esto tenía usted razón, los celos en la infancia, en la primera edad, son terribles, son totales, es la madre. El niño se prende a la ubre, ¿verdad? Como ¿cómo se llama la bestia chiquita que mama de la teta de las vacas? ¿Cómo se llama? Becerro. Becerro, ternerita, Becerro. algo así. Bueno, igual, son celos atroces. Vea usted cómo el niño rechaza al padre, rechaza todo ser viviente y quiere atraer a la madre solo para él. Es ahí donde se engendra el Edipo de que habló Freud. Son celos verdaderamente absorbentes, totales, universales, absolutos, los celos del pequeñito De instinto. por la madre. Yo creo que sí. De instinto. Ahora, esos celos no los tiene la niña, sino el niño. Más adelante explicaré por qué. Ahora les toca a ustedes. Creo que Virgilio amenaza con un soneto de Sor Juana porque lo veo... Antes de que lo diga, otros conceptos sobre los celos. Venga. A ver si entendemos, o si tiene que ver. El apasionado, en este caso de los celos, Venga. no razona en absoluto como un hombre equilibrado. Ya, Razona mucho más que este, pero en falso. ya. ¿Yo? El apasionado se le despierta la inteligencia. Sí. Razona más que el normal, pero en falso. Finísimo. Pero en falso. Está bien, está bien. El celoso, por ejemplo, se pasa el tiempo espiando señales. Retiene Inventando. todo lo que pueda justificar sus celos. Lo aumenta y olvida todo lo demás. Partiendo de débiles indicios, construye razonamientos de estructura muy rigurosa, pero cuya base es muy frágil. Esto es lo que los psicólogos llaman la lógica de las pasiones. El celoso permanece impecable a las refutaciones de los demás. Si es imposible refutar las construcciones del apasionado celoso, es porque sus conclusiones no se desprenden del razonamiento que las precede, sino que son en realidad formuladas de antemano. Está bien. La argumentación del razonamiento solo se construye a posteriori para justificar la pasión. Muy bien. Sí, Bueno, sí. dos muy buenos párrafos. Sí. Sobre los que se podría hablar un poco, pero usted Vamos a tiene hablarlos, vamos a el hablarlos. impulso de seguir leyendo. No, señor, ya terminé Ya. esos 2 párrafos. Creía que eran interesantes. Mucho. Partiendo de débiles indicios, construye razonamientos de estructura muy rigurosa, pero cuya base es muy frágil. Claro. Él se defiende, él dice, no, es que yo vi... Claro, No, mira, claro. tu mujer, nada, tu mujer es una mujer buena. No, pero yo el otro día encontré que... Sí. El tipo hace su estructura mental solo porque tiene la terrible pasión metida. Claro, claro. ¿Algún comentario, Mira, Virgilio? nada más en lo que decía Luis respecto a eso, yo creo que el celo es parte... Los celos, hijo. Bueno, Los celos, son parte de sentimientos que no tienen un límite. Es parte de las manifestaciones de la neurosis de un individuo, que se manifiestan de muchas maneras. Bueno, Y entre esas manifestaciones son los celos. Ya. ¿Y por qué? Porque están fuera de control, incontrolables, los dejan, la voluntad propia no los domina Sí, y no hay esa Pero hay razón, quienes, ¿no? mira, hay celos y celos, ¿no? Más hay bien, quienes que se vuelven locos. lo que se hay otros que planea, nada más nos arandeamos tantito. Se pandean. Se pandea uno tantito. Pero después, bueno, pues tienes que sobrevivir. Es una pasión fantástica o fantasiosa. Fantasiosa. Depende totalmente de la fantasía del sujeto. ¿Acaso el origen sea la neurosis? ¿Cómo apunta Virgilio? ¿Qué es la neurosis? No tengo idea. ¿Acaso un hombre saludable no sea sujeto pasivo de los celos, ¿no? Sino solo el neurótico? ¿Quién no es neurótico? Eso sí está muy difícil contestar, para que vea. Todos tenemos Neurosis es una alteración del ánimo, una mera fantasía, una enfermedad de la emoción. Ahora, el celoso
Caray, yo diría esto que es bastante fastidioso, arquitecto y Virgilio. Ya está celoso antes de comenzar. El más leve indicio de la mujer, vamos a hablar de la pareja, ¿no? Y de los hombres que pues, los conocemos mejor que las mujeres, ¿no? El más leve, el más lejano, el más velado indicio en la conducta de la mujer despierta los celos. Yo creo que los celos ya estaban establecidos. Simplemente buscan aparecer ante la más frágil invitación de la mujer inocente. Voy a poner un ejemplo verdaderamente absurdo, ¿no? Una mujer va al supermercado a comprar. El marido celoso primero sale y la está espiando. Desde lejos. Ese ya está mal. Dentro del supermercado. Y el que sale a espiar a su mujer, Ya. ese está mal. Ya. Ese está buscando. Por aquí dije algo, ¿no? Que anda buscando, ¿no? Por Más adelante. supuesto. La mujer al dar el dinero en la caja está un joven, un cajero, roza instantáneamente los dedos del joven cajero. Esto desata un verdadero drama en la casa. Por ahí podemos llegar a la recriminación bárbara, o a la golpiza, o a la muerte, Virgilio. Fíjese usted cómo la pasión de los celos desemboca no infrecuentemente en la muerte, arquitecto, por meras fantasías. El hombre ve a distancia a su mujer. La mujer es la noche ya, hay un farol en la esquina, y la mujer da la vuelta en la esquina y ahí viene, ¿no? El hombre ha salido para esperarla, porque tiene celos de que llegue acompañada. Y viene un hombre cerca de la mujer, atrás o adelante, pero a distancia parece que vienen juntos. De repente el hombre cruza la calle y se va a otra parte, la mujer viene. El hombre la recibe con una sarta de injurias. Jura que venía acompañada. Hemos visto ya, por la edad que tenemos, yo más que ustedes, tal vez por desgracia o por fortuna, ¿no? Ejemplos de celos verdaderamente aberrantes. Uno mismo los ha padecido. Celos de loco. La pregunta es esta. ¿De dónde vienen? ¿De dónde cree usted que vengan, arquitecto? Insisto en que el celoso ya trae los celos. Y le basta la más leve invitación para inventar todo un escenario de traiciones. Pues la clásica ¿De dónde? causa, lugar común es de la inseguridad, Inseguridad. ¿De dónde viene la inseguridad? de la falta de aprecio a sí mismo. Ahí llegamos. Bien. ¿De dónde viene la falta de aprecio a sí mismo? De la conciencia de su debilidad, ¿De dónde viene esa? de la ignorancia. Aquí sí ya no estamos muy de acuerdo. ¿De la ignorancia de qué? Ignora de la inconsciencia de su debilidad. O sea, el que se sabe poco, se sabe poco porque no sabe. Ya, de acuerdo. ¿Por qué se sabe poco? Eso se siente. ¿Por qué lo siente? Porque es. ¿Por qué es? Nos vamos a la infancia, a la primera infancia. Es ahí donde se da todo. Es ahí donde se da la condición de humillada de un ser humano, de un hombre, ¿no? O la condición tranquila, serena, equilibrada. Es ahí, en la primera edad, donde se engendra la posible motivación posterior de los celos. El niñito se siente menos, es desdeñado. Ahí va a haber un hombre celoso, bárbaramente celoso con el tiempo, con el paso de los años. Levantó usted un ágil dedo, quiere decir que pedía la palabra. Bueno, yo pienso que la pregunta que hace nuestro Garibay, yo creo que tiene que ver mucho la imaginación, porque es la que la va procreando, va instrumentando la actitud de uno de celoso. Si no tuviéramos ese párrafo de imaginación Y de la los hombres, conciencia. sería un lapso así como sentir inmediatamente un brillar y un oscuro y una luz rápida, repentina. No, yo creo que ahí influye mucho, determina mucho la imaginación. Sí, señor, hemos dicho que es una pasión fantasiosa. Empieza uno a fabricar y procrearse uno mismo y enriquecer la imaginación con la actitud. Esto sí, Virgilio, pero de ahí no deriva usted nada. Es una pasión fantasiosa. La base en los párrafos que leyó el arquitecto es que no es real, no es firme. Claro. Es una base frágil, inventada. Pero, de acuerdo con lo que usted acaba de decir, entonces los celos nacen en la cuna
Sí, y lo yo llevan creo a la que tumba. sí. Ah, ya, qué bonito. Está bien. Fue una buena frase. Está bien. Bueno, ahora mire. Van de la cuna a la tumba. Eso que decían ahorita del celoso de... Ay, se me fue la idea. Es que hay una frase que dice que el celoso parte de una terrible inseguridad y lleva, hace de su pareja, o del objeto de su amor, una sospechosa, a veces inocente. La martiriza y se martiriza. Sí. Entonces, dice Oxenstein, un sueco, Leña. Oxenstein, el celo es un mártir que martiriza. Aquí dice el Sí, celoso. el celoso es un mártir que martiriza. Sí. Inés Oxenstein, es la condesa de Brooks. Oxenstein dice, el celoso pasa la vida buscando un secreto Ya. cuyo descubrimiento ha de causar su desdicha. Ah, bien, bien. Eso es absolutamente cierto. Cuando es cierto, y menos mal cuando es cierto, lo comprueba y se acabó. Yo pienso que es peor la daga del celo no confirmado nunca. El celoso es un mártir que martiriza, sí es cierto. El celoso pasa la vida buscando un secreto cuyo descubrimiento ha de causar su desdicha. Parecería que dice que en caso de que los celos fueran certeros, descubrir la traición que imaginó, que no era imaginación, sino realidad, causaría su desdicha. Sí, me parece un poco bobo. Pero es más desdichado el que no encuentra nunca y el que vive Es siempre evidente. atormentado por los celos. Es evidente. Hay muchas frases sobre los celos, sobre todo se prestan mucho para la literatura y para cuestiones. El monumento... Al respecto, que suma mucho lo que estabas diciendo. Luis. Sí. Lo que estaba diciendo Maestro Garibay. Dice los Orfanines, dice, el ausente, hablamos del ausente ese, que no es dueño de sí. El ausente, el celoso, se provoca. Aquel consentimiento es de con ira. Presume la ofensa que no mira y siente aquel la realidad que toca. Templa tal vez su furia loca, cuando el discurso en su favor delira y sin intermisión aquel suspiro, pues nada a su dolor la fuerza apoca. Aflige dudoso su paciencia y aquel padece ciertos sus desvelos. El dolor opone resistencia. Aquel sin ella sufre desconsuelo. Y si es pena de daño al fin la ausencia, luego es mayor tormento que los celos. Me parece muy, ¿cómo resume? No, no entendí nada, no veo que resuma nada. Hace un mucho lo que hemos paralelismo, dicho. bueno, hace unas comparaciones entre el ausente y el celoso. Ya. El ausente, el celoso, se provoca. Aquel El con ausente. sentimiento, ¿El celoso? con ira. Presume el celoso, ¿El celoso? la ofensa que no mira y siente aquel El ausente. la realidad que toca. Oh, qué belleza, Oye, calma. qué difícil. El ausente. El ausente. Templa, tal vez, su furia loca cuando el discurso en su favor delira y sin intermisión aquel suspiro, pues nada a su dolor la fuerza apoca. No entendí nada. El celoso. Aflige dudoso su paciencia y aquel padece ciertos sus desvelos, ausente y celoso. Al dolor opone resistencia, aquel, sin ella, sufre desconsuelos. Y si es pena de daño al fin la ausencia, luego es mayor tormento que los celos. Está loca la vieja. Bien. Es decir, No la la ausencia celaba. es peor que los Pues, celos. Según ella, la ausencia es peor que los celos. Yo pienso que no. Si la ausencia es aceptada, comprendida y justificada, Ya. puede crecer en el amor. Aquella frase de la canción del italiano, la ausencia es como el viento, apaga los fuegos pequeños, pero enciende aquellos grandes. Está bien, está bonito. ¿Verdad? Está bien. Vamos a salir a unos mensajes y regresamos en Diálogos Hidalguenses con el tema Los celos. No se vaya, estamos a medio programa.
Regresamos en Diálogos Hidalguenses. Como estamos hablando de los celos, voy a permitirme, con permiso de Virgilio Guzmán y de don Ricardo Garibay, leer un comentario de Marco Salas a la obra Otelo de Shakespeare, que es pues la obra monumental referida a esta pasión. Dice el que comenta la obra con mucho acierto que Otelo es la noche. Acuérdense que Otelo es negro. La noche ama al día como la oscuridad ama a la aurora. Por eso el africano ama a la blanca Desdémona, que es la luz y la locura de Otelo. Qué fácil son para él los celos. Otelo es grande, es augusto, es majestuoso, descuella por encima de todos. Tiene por cortejo la bravura, la batalla, el ruido, la bandera, la fama, la gloria y el esplendor de 100 victorias. Shakespeare no escatima nada para engrandecer su figura, salvo que es negro. Qué pronto el héroe se convierte en monstruo y el negro en salvaje. Qué pronto se comprenden la noche y la muerte. Shakespeare estudió incluso el color del personaje que le permitía, en aquella época, desenvolver la pieza con un desenlace cruel, salvaje, casi humanamente imposible. Al lado de Otelo, que es la noche, existe Yago, el chismoso, eso lo digo yo, que es el mal, la noche del alma, la oscuridad producida por la perfidia y la mentira. Yago, al lado de Otelo, es el precipicio junto a la pendiente. El engañado se encarga de suministrar la luz que falta a la noche. Los celos tienen por lazarillo a la mentira. Ya. De Otelo, Sí, díganos algo. sí, de Otelo. de Otelo, los celos tienen por lazarillo a la mentira. Hemos quedado en que es una pasión fantasiosa, en que su base es fantasiosa, es puramente imaginaria. La naturaleza de los celos está en su irrealidad, si contemplamos la realidad de las cosas. Ramón está profundamente celoso de Celia. Celia no da ninguna ocasión para los celos. Pero Ramón interpreta cualquier incidente, por insignificante que sea, como una traición de... ¿Qué nombre le puse? Celia. Celia, ya. Pero Sí, de acuerdo. El caso de Otelo a mí me irrita mucho, me indigna mucho, porque Shakespeare actuó acomodaticiamente. Su grandeza está en el canto de la lengua inglesa, ¿no? Pero la entraña de su drama es una burrada, de lo más abusiva y de lo más falsa. Tuvo que disponer de un personaje tan babieca como Otelo, ¿no? Tan creído de las cosas como Otelo. Y de un personaje tan obviamente perverso como Yago, para que Yago le diga, Desdémona te engaña. ¿Pero cómo? Te engaña. No te creo. Te engaña. Ah, me engaña, tú me lo dices. Esas son tonterías. Los celos no tienen por qué surgir, según el chisme, el correveidile de alguien. Los celos arrancan de mi naturaleza lastimada, enferma, insegura, que acaso yo arrastro desde mi más pequeña edad. No es necesario que Virgilio venga corriendo y me diga, ¿sabes? Begonia te está engañando. Esto es muy elemental. Yo tengo que ver que Begonia contempla con cierto gozo la imagen de un actor de cine para entrar en los celos locos. No necesito que Virgilio vaya y venga trayendo chismes entre, ¿cómo le puse Begonia y yo? No, no. Este es el abuso de Shakespeare. Pero ¿sabe una cosa? Un babieca como, Sí, como el Yago, negro, como el negro. y un perverso como Yago. Bueno, don Ricardo. Fácil. Pero dígame usted, don, Fácil. no se da esto en 1000 ocasiones. Hombre, sí. En la vida, Sí. es que desgraciadamente, usted lo sabe, la vida está llena de vulgaridad. En algunos casos. Sí. Esta correveidile existe. Usted conoce a 10 y yo igual, y Virgilio también. Hay gente que está dedicada a fastidiar amores por su propia frustración de no tenerlos. Eso es muy lindo, fastidiar amores. Dice Alfonso Reyes, maldito aquel que corrompa el amor de los amantes. Dice Alfonso Reyes en una de las pocas frases heroicas que escribió, ¿no? Está bien lo que usted está diciendo. Sí, eso existe. Pero ¿es necesario forzosamente echar mano del correveidile para crear la situación de los celos? Yo creo que no. Yo creo que no. Aquí dice algo semejante. Dice, A ver.
Al final Iago es condenado a la tortura, pero quien está realmente torturado desde el primer momento es Otelo, Claro. que apura una experiencia humana que desciende hasta el fondo de la senda de las tinieblas. Las preguntas esenciales sobre el sentido y el absurdo del mundo solo pueden ser resueltas al final del camino en el abismo. Puede verse lo mismo en el final de Desdémona. Los seres crueles que pueblan la noche se han puesto de acuerdo. Iago y Otelo personifican el eclipse y la desaparición trágica de la luz. El segundo en sus rabiosos aullidos, el primero en su sarcasmo. Otelo representa la noche y puesto que es la noche ha decidido matar. Pero ¿cómo va a cometer el asesinato? ¿Con un veneno, un mazo, un hacha, un puñal? No, con una almohada. Matar quiere decir sumir en el sueño. Shakespeare obedece a pesar suyo a su visión, sojuzgado por su poderío. Y Desdémona, esposa de la noche, muere estrangulada por una almohada, guardiana del primer beso y de su último suspiro. Esto último es de una cursilería casi intolerable. Ay, don Ricardo. Bueno, mire, yo siento que las obras de Shakespeare tienen los extremos de las pasiones, por lo Sí. tanto a veces son obvias, ¿no? Sí, el bien, que es traidor bien. es terriblemente traidor. Sí, sí, sí. Pasa un poco toda proporción guardada con las telenovelas de Televisa. Dios mío. El malo, bueno, es terriblemente malo, ¿no? Estas personas que inventan esas telenovelas, porque eso no se puede llamar escribir ni crear, No, inventan. claro. Yo recuerdo de una en que un tipo es tan malo que mueve cochecitos con un control remoto, pero que llevan una bomba. Ah, Y entonces el cochecito entra en una casa y pasa por los pasillos, llega a la recámara y ahí él acciona desde la calle y estalla la cama con, está con la bueno. mujer. Es una buena idea. Es una cosa tonta porque el tipo es muy, muy, muy malo. Es muy malo, Y después claro. de que ese es muy malo, crean otro personaje muy, muy bueno, Ya. que no tiene un solo defecto. Puede ser hombre, puede ser mujer, pero es perfecto. Es Ya. guapo o guapa o linda. Es comprensiva, es leal, tiene valores. Esos son los extremos. Y alrededor de esos dos extremos hay una serie de Celestinas, Yagos Sí. y demás liendres Está bien eso. que andan Está bien. prolongando el argumento durante meses para que Televisa Sí, gane más. Sí, sí. ¿Qué es Y lo que después al distancia? final, don Ricardo, Sí. todo el clásico final de telenovela de Televisa es el malo sufre una muerte, bueno, el que sufre más es el autorcito, buscando cómo puede morir en la forma más cruel para saciar todos los sentimientos de 3 o 4 meses de venganza que creó en el teleauditorio. Si esa obviedad está en las telecomedias, algo que yo odio, por cierto. Bueno, pues ¿no? sí. ¿En qué se diferencian o en qué se distancian de la obviedad de Shakespeare? ¿Dónde Nada está la más en una diferencia? cosa. Venga, Pues venga. en la forma de escribir. Ya. Punto. Bueno, ya. Pero el argumento, que es lo que usted estaba criticando, Sí, claro. El argumento es tan estúpido Es- como el de las telecomedias. pues, señor Garibay, y si se va usted a las tragedias griegas, Está igual. igual. Está igual. Lo diferente es la forma de presentarlas. Sí, señor. Una, dos. Las originales quizás sean las tragedias griegas. Shakespeare hace refritos de cosas clásicas. Sí, se robaba. Pero esto de ahora, en lo electrónico, bueno, este es refrito del refrito. Allí el más verdadero refritado. perverso no es el personaje, el verdadero perverso es el señor Azcárraga que paga por hacer esas porquerías para embrutecer a la población nacional. Pero ya lo dijo. Mire usted, este es otra un pueblo de tragedia. personas amoladas al que hay que darles un poco de televisión, de la Ya, que ellos piden. sí. No le importa. Dijo jodidos, así nos llamó a todos. Ven, yo no quise Este decir la varón palabra. del dinero, que el talentoso filósofo Azcárraga, ¿no? Mire usted, también Medea, que es otro de los grandes dramas clásicos De los celos. sobre los celos en la historia de la humanidad, nada menos que Medea de Eurípides. También es una mamila sacada de la manga. El marido de Medea se enamora de la hija del rey, creo que se llama Creón, el rey. Bueno, y se va a casar con ella ya. Y Medea entra en unos celos enloquecidos. Hay que leer a Eurípides, hay que leer esa manera de cantar con el idioma griego aquel a 25 siglos de distancia y se mantiene vivo el idioma. Qué cosa, ¿no? Es una gloria leer esa obra. Bueno, pero argumentalmente es muy estúpida, porque a él le da la gana que Medea juzgue intolerable eso de que su marido
se vaya a casar con la hija del rey. Él es tonta, porque así yo te podré proteger y podré proteger a nuestros 2 hijos. Porque tendré hijos con la hija del rey. Entonces, nuestros hijos tendrán como hermanos a los reyes, a los príncipes, a los poderosos. Ella finge que lo acepta, ¿no? Y envenena a la pobre, ¿cómo se llama la hija del rey? No recuerdo en este momento. La envenena y la mata. Creo que también se carga al marido. Y luego, no se lo carga. Para hacer sufrir por celos al marido, mata a sus hijos. El canto de la lengua es hermosísimo. El drama es muy estúpido. Si hoy día un dramaturgo nos viene con que Begonia acaba de ser abandonada por su marido y con una rabia terrible para hacerlo sufrir, mata a sus niñitos. Bueno, buscamos al dramaturgo y lo matamos nosotros, por mentecato. En aquel tiempo no, en aquel tiempo se toleraban estas obviedades, donde lo que hacen es mostrar desnuda la pasión, no importa cómo venga. En Shakespeare viene porque Yago anda con sus chismes, ¿no? Y todo sucede también como en un drama policial. Otelo le ha dado a Desdémona un pañuelito, un pañuelo chiquito, ¿no? Y esta tonta lo deja caer en la recámara. Y la mujer de Yago lo roba y se lo da a Yago. Y lo pone entre y Yago le dice, la mujer te engaña, ya no me acuerdo con quién, ¿no? ¿Cómo se llama? El galán, que es muy hermoso. Se llama... Cristo También es un Santo. nombre de 2 sílabas. Sí. Uno es Yago, el otro es... Sí, bueno, en este momento no recordamos. ahorita. Entonces parece que le dan el pañuelito al galán, que es sumamente inocente, que respeta mucho a Desdémona, pero que trae el pañuelito, no sabe por qué trae un pañuelito, y es el de Desdémona. Se llama Casio. Casio, que robó la esposa de Yago, el malvado, para que dárselo a Yago y Yago se lo diera al tonto de Casio. No, se lo puso entre sus ropas. Se lo puso entre sus ropas. Llega no sé por qué, va a ver las ropas Otelo. de Casio Otelo y ve el pañuelito. Luego Desdémona me engaña. Bueno, Fíjese usted qué fragilidad en la argumentación, qué inocencia en la argumentación realmente. Para mí desagradable. Pero no puedo leer en el inglés shakespeariano la obra. Me tengo que conformar con la traducción al castellano, que también es espléndida, como con la traducción de Eurípides, que es espléndida, preciosa. Los discursos de Medea en su enfermedad, en su demoníaco apasionamiento, son de una belleza casi incomparable. ¿Va usted a buscar algo de la belleza don incomparable? Ricardo, una cosa que quiero observar. Sí, hágalo. Esta obviedad de llevar el argumento a base de personajes Acomodaticios. extremos de sentimientos, Bien. buenos y malos, feos y bonitos, Sí. pobres y ricos, contrasta esa literatura, esa forma de escribir con lo que nos decía usted de la literatura asiática, japonesa, hindú, Sí, que muchísimo. no necesitan llevar a extremos el argumento, claro. simplemente narran la cotidianeidad. Sí. Y nunca se da uno cuenta por qué está escribiendo eso, sino porque no va a pasar nada. Pero cuando acaba uno el libro, tiene un extraordinario Sí. sabor de boca. Un airón de vida, auténtica, hermosa. Y no en la literatura antigua o clásica japonesa, ahí también se dan las obviedades. Pero en la modernidad de la literatura japonesa, sobre todo, yo lo advierto más que en la china, ¿no? La vida se da como se da. El escritor cuenta este programa que estamos haciendo, se centra en algunos aspectos de Virgilio, se centra en mi agresividad y se centra en su defensa, que a veces me pone en jaque. Sin decir nada, sin calificar nada, muestra esto y cierra su novela. Y estamos nosotros ante un airón de la vida real, que es un programa de televisión que hacen Corrales, Garibay y Virgilio, y esto es todo. Si hay lucidez literaria, ahí está el encanto de la vida, en la mostración de la cotidianidad o simpleza o previsibilidad de la existencia humana. Esto.
No sé a dónde más debemos ir. No, yo quisiera que Virgilio nos diera algo, porque usted y yo hemos hablado demasiado. Si lee Él es otro- nuestro invitado y no lo dejamos hablar. Si lee otro poema No, de de Sor Sor Juana, Juana, ya no, ya. mal leído, lo mato. Bueno, dinos, Virgilio, tú Afortunadamente, has... ya se me acabaron. ¿no? ¿Cuántas veces has sentido el terrible aguijón de los celos? A Bueno, confesarse. lo que decía hace ratito, Ricardo, es cierto en cuanto no se necesita uno el Aguijón. celestino para Ya. que despierte el celo, ¿no? Es cierto, porque bueno, y nosotros incluso tenemos el lenguaje muy característico, muy común, que decimos ¿quién te pasó así, vulgarmente, popularmente dicen el peitazo, ¿quién te hizo el paro? Bueno, mucho lenguaje de ese, ¿no? ¿Quién te dijo el chisme, pues? Sí. Sí. O sea, es cierto, es parte de nuestra naturaleza. Lo que yo encuentro en las obras incluso clásicas, sí, con una fidelidad al hombre con sus extremos. Es que el hombre, desgraciadamente, la gran mayoría, es extrema. La sabiduría está en el centro y no todos tienen esa posibilidad. Y entonces enmarcan ese La mundo realidad. contradictorio La de realidad muy cruda. Ahora, decías algo hace rato que no es lo mismo la obra clásica, que por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el Demián, cómo con tanta finura describe el interior de un individuo. ¿El de Hermann Demián, Hesse? Sí. No lo recuerdo. Y bueno, Demián describe a sus cercanos, amigos, a la gente que va a la escuela con él, pero lo que está haciendo es una descripción interna, porque tiene un amigo que es envidioso, otro que es que tiene los defectos. Ah, que ya, no- ya. Iracundo. Entonces, Ya. él lo que está haciendo es una descripción interna. Y me parece muy fina la manera como se hace en ese tipo de Probable. descripción interna del hombre. Es probable. Y yo pienso que todos, como decía el maestro y como decía Luis, todos tenemos algo de eso. Nada más que tiene unos extremos, ¿no? También la enfermedad, bien dicha, incluso descubierta con El clásico psicoanálisis, llega todo. al tope. El clásico llega al tope. Sí, es el el- clasicismo es es la el- conciencia de límites, Virgilio querido. El romanticismo es el apetito de infinitud y la pretensión de ilimitud. Es el romanticismo. El clasicismo es una clara conciencia de límites. Las cosas llegan hasta aquí, nada más. Y tienen medidas. medidas. En la arquitectura sí son. Total. Ah, ya, Exactas bueno. las proporciones, no se puede usted salir de ellas. Como Está. todo tiene. Ejemplo perfecto el de la arquitectura, porque casualmente es el gran arte clásico. Casi influye sobre todos los demás artes, principalmente en la literatura, ¿no? De modo que el clásico lleva las cosas al extremo. Se trata de celos. Ah, bueno, pues me invento a Yago, que ya trae los chismes, y me invento a Otelo, que es muy estúpido porque es negro y tiene que sentir los celos de manera selvática. Este tipo de cosas. Ahora, Y llegan a sus límites totales. les- ¿Y por qué se salva? Por el canto del idioma. Esto es lo que hace a los clásicos. Bien. Dígame ahora, después de esto... vamos a decir una cosa. ¿Por qué los celos en algunos pueblos han sido ya muy disminuidos, considerados como cosa de bárbaros, Está bien. como por ejemplo en los pueblos del norte de Europa? Sí, Solo señor. hay celos ahí están tan tranquilos de que estén bailando con la mujer de uno y pues, no hay problema, y a veces no nomás bailando. Y no se molestan. Es decir, ¿qué hay con estos pueblos? Entre más se civiliza un pueblo, más se ataruga o más se civiliza. Es muy buena Pero- pregunta. Y ya no le importan los Hay celos, dos o ya no cuida a su cosas, hay mujer. muchas cosas, pero yo tengo dos ahí, A ¿no? ver, Por una y un dos. lado es una autocomplacencia, que encuentran en el celo una satisfacción, porque el celoso tiene ese problema de la necesidad de sentir ese celo. Entonces es una autocomplacencia de alguna manera Más vamos a bien, llamarle una civilizada. autofastidiarse. De alguna manera civilizada, entre comillas. Vamos a dejárselo en autocomplacencia, porque si no lo dejamos avanzar. Continúe, señor. Bueno, pues, es una forma, pero también es la manera que tiene el hombre, como en toda la técnica, como la ciencia, es buscar el acomodaticio, hasta para eso, hasta para El no costar el meterse en trabajo de no sufrir La el búsqueda celo. del camino más corto, clásico de los países Y- desarrollados. Sí, y no es depende- evidente la ya lo conchudez. que dicen o quieren decir, pero por ahí no van de ninguna manera las cosas. De ninguna manera, ¿no? No puede haber autocomplacencia. El hombre que ve a su mujer allá encantada con otro tipo
Y no puede haber esta otra cosa segunda que dijo usted, Virgilio. ¿Cuál era el segundo? La comodidad, tema? de no Comodidad. enfrentar el problema. No, por Dios, no. Yo creo que se ha desacralizado casi totalmente el amor. Son las 2 de la tarde en punto. No puede usted apagar su... No, señor, porque me costó 40 pesos. Es japonés, es exactísimo. Ya se acabó. Y no le puedo quitar el chirrín. Ya. Se ha desacralizado casi enteramente la institución del amor, sobre todo en los pueblos nórdicos, donde la mujer ha adquirido extensos espacios de igualdad hacia el hombre. Si pues yo, llevado de mi complejo edipiano, tengo que repetir mi traición a mi amada insaciablemente, no, ella tiene el mismo derecho, aunque no lo tenga. Ya aquella perversa vieja que fue la esposa de Mao Zedong inventó que las mujeres tenían derecho a tener sus concubinos, como los hombres tenían derecho a tener sus concubinas. Y ella se paseaba, se ostentaba con 3 atletas que eran sus concubinos, públicamente, la esposa de aquel dulce asesino Mao Zedong. Bien. Bueno. Ya se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Por Dios. Me dicen que ya. Por Dios. Simplemente cerraré, si me permiten, con una frase sobre los celos de Shakespeare, A ver, tan ¿qué puntilloso y tan exagerado. ¿Qué dice? El venenoso griterío de una mujer celosa resulta más mortífero que los colmillos de un perro rabioso. Está bien, Shakespeare. está bien. Esto es Los celos, primera parte. Dentro de 8 días trataremos el mismo tema. Agradecemos la presencia de Virgilio Guzmán en este programa. Muchas gracias. Como siempre, le agradecemos a don Ricardo Garibay su paciencia y sus luces. Señor. Su servidor Luis Corrales le da las gracias. Muy buenas noches. Diálogos hidalguenses. Aquí estamos con usted otra vez, estimado amigo y estimada amiga que nos escuchan y nos ven a través del canal 3 del sistema de radio y televisión de Hidalgo. En el programa Diálogos Hidalguenses de los jueves por la noche, el maestro Ricardo Garibay, bienvenido maestro. Gracias. Y esta noche con la grata presencia de la licenciada Rosalba América Lugo García. Rosalba, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a platicar en esta noche, amigos, si nos permiten ustedes, sobre un tema que hemos venido manejando y que fue el último tema que manejamos con respecto a las pasiones del hombre, y es los celos, ese sentimiento tan profundo, tan arrebatador, pero al mismo tiempo tan común que existe en las relaciones humanas, los celos. Y para iniciar este programa, Diálogos Hidalguenses sobre los celos, la licenciada Rosalba Lugo nos va a leer un poema. Es un poema de Efrén Rebolledo, un poeta hidalguense que habla sobre el sentimiento amoroso. ¿Cuándo vivió el viejo? Efrén Rebolledo vive de 1877 a 1929. O sea, más o menos, ¿qué edad, arquitecto? Vivió muy pocos 77, años, vivió como 33. 50 años. 33 y 30, sí. No, 50 60, años, sí. 60. Ya. Y como Lugones dicen que ama, entre otras las formas de expresión, el soneto, por la dureza de mármol con que este material reviste la desnudez de sus temas. Y también, como en el caso de Lugones, en el soneto realiza sus mejores aciertos. Vamos a ver si es cierto. Lea usted un soneto de Efrén Rebolledo. Tú no sabes lo que es ser esclavo.
Tú no sabes lo que es ser esclavo de un amor impetuoso y ardiente, de llevar un afán como un clavo metido en la frente. Tú no sabes lo que es la codicia de morder en la boca anhelada, resbalando su inquieta caricia por contornos de carne nevada. Tú no sabes los males sufridos, por quien lucha sin fuerzas y ruega y mantiene sus brazos tendidos hacia un cuerpo que nunca se entrega. Y no sabes lo que es el despecho de pensar en tus formas divinas, revolviéndome solo en mi lecho que el insomnio ha sembrado de espinas. Bien, 2 acotaciones. No es un soneto, son 4 cuartetas. 2, no es sobre los celos. Es sobre el abandono en que se ve un amante a quien la amada no hace caso. 3, es muy linda. Otro, un buen el poema. sedimento, ¿no? El sedimento de lo que dejan los celos, ¿no? Un poco eso, o el sedimento de lo que deja el abandono, ¿no? Yo me enamoro de una mujer, la mujer no me ve, no me pela, como dicen los jóvenes. Yo sufro esa soledad y esos insomnios que son piso de espinas del que habla el gran poeta Efrén Rebolledo. Debe también anotarse que Efrén Rebolledo tuvo una pasión que no es frecuente entre los mexicanos, la sensualidad, el erotismo. Así es. Era un hombre desatado por Sí. el erotismo. No sé, él es muy prudente para contar, y tanto que lo que cuenta casi no vale, cómo hizo para poder vivir en Japón, con toda la liturgia japonesa de la vestimenta, la desnudez japonesa, tan esotérica, digamos, ¿no? Y este hombre tan hambriento de eso, ¿cómo hizo para vivir allí? Y tratar a la nobleza japonesa. Yo creo que no era tanto ese apetito desmedido que parece traslucir en sus palabras. Yo más bien creo que era sensual, erótico fino. ¿Cómo le diré? No era un hombre desatado en cuanto a sus formas, era muy cuidadoso, muy exquisito. Y usted nos ha platicado, usted mismo aquí en programas, de esa gran riqueza poética japonesa, de ese... Sí. Pero desataban sus capacidad. pasiones. Bien, pero eso no quiere decir que se contrapunteara su forma de pensar como la cosa No, japonesa. me refería a lo siguiente. Como poeta es el más severo de todos los que hemos dado. Solo Díaz Mirón lo supera en la hechura del poema, en la búsqueda de la perfección poemática. Solo Díaz Mirón supera a Efrén Rebolledo. Es en realidad un gran poeta, de aliento escaso, pero gran poeta. Allí el hombre es todo rigor, pero en la vida era lo que se dice un desorejado. Andaba tras las hembras como un animal en No, celo. no, eso es lo que yo no creo. Andaba, era un niño No tengo de lo noticia más de ello. ensoberbecido y desorejado. Andaba tras las mujeres, enloquecidamente. ¿Cómo hizo en Japón? Que es el recato mismo. Para poder desenvolverse, para poder vivir en paz. Y ser un miembro de la misión diplomática mexicana. Claro, era embajador, ¿verdad? Embajador en Japón. Él tiene hermosísimos pasajes de sus estancias en Japón. Tiene uno especialmente donde habla de un paseo que hace con una linda mujer y el ama, o sea, la madre de la linda mujer. ¿Cómo va con las 2 damas acá y allá? Viendo lo que tanto enamora a los japoneses, el encanto de los almendros en flor, ¿no? Y Los cerezos. los cerezos, ese tipo de tonterías frente a las cuales se arrodillan los japoneses. Hacen excursiones enormes para poder ver florecer una noche o el despuntar de un día los cerezos. ¿Cómo hacía este hombre tan impaciente sexualmente, hasta la locura casi, para poder vivir en ese mundo de tantísimo recato? No me lo explico. Si hubiera estado en una selva ecuatorial, una cosilla así, bueno, me imagino. Pero también los orientales son sumamente sensuales, ¿no? Quizás en apariencia son fríos o guardan las formas, pero la filosofía oriental es la base de la sensualidad. La sensualidad, en esto tiene usted razón, solo que hay que aprender a vivir entre ellos. Están las y geishas, ¿no? Mujeres para enseñadas. destilar con mucha prudencia esos apetitos malsanos. Pero, bueno, malsanos. El erotismo no es malsano. No, da Bueno. mucha guerra, pero no es malsano, al Lo que contrario. pasa es que él es de esos hombres Yo como digo que- dijo Sabines, es de los amorosos, ¿no?
Los amorosos son aquellos que buscan, no es tanto que quizás anduviese tras la hembra, ¿no? Aquel que a veces se confunde de que va tras de una mujer con otra y con otra, no siempre va buscando solamente, y menos un escritor o un poeta, el que sus apetitos sexuales sean satisfechos, sino creo que busca algo más, ¿no? Busca trascender, comulgar con ese otro ser, fundirse en él, a través de que de Pero alma y cuerpo. en esa fundición espiritualísima no, y cuerpo, hay toda clase de indecencias. Ah, bueno, es que no se le puede llamar indecencias cuando existe el amor, ¿no? Está bien. Está bien. Está bien. Yo diría que un día nos preocupáramos por pensar a ver si es posible que hicieran, fíjese qué cosas tontas dije, por hacer un programa de Efrén Rebolledo. No estaría mal. Es decir, por ponerse a la tarea un día, ¿no? A Rosalba, que le gusta la obra poética de don Efrén, a usted, que lo admira, que ya vi que lo ha investigado inclusive, y yo toda mi vida también me ha gustado. Sí. Que nos diéramos cada uno, tiene 2 o 3 libros, entre ellos los libros producidos en Japón. Sí. Cada uno estudiara uno y nos juntáramos y nos repasáramos entre lectura de poema y platicada de su vida. No está lectura mal, de no poema, está mal. él es hidalguense, sactopense. No estaría mal pedirle a la generosa gente que nos ve que escriban o hablen por teléfono. ¿Quieren un programa sobre Efrén Rebolledo para que conozcan al gran poeta hidalguense? Que contesten, que digan si quieren, y lo haremos con muchísimo gusto. Tiene una linda novela allí que se llama Saga de Sigrida la Blonda. La blonda, es decir, la rubia. La rubia. Que es una linda novela muy fallida, pero escrita con muchísimo primor. Él era un dueño de las formas, un amo de la forma literaria. Ya Claro. le dije yo, ¿verdad?, que siento que hay mucho de su alma otomí en sus cosas. No Sí. me refiero a la construcción y a la forma de los poemas, porque eso quizá lo aprendió occidentalizadamente. Claro. Pero sí a esa increíble sensibilidad Claro. otomí que todavía no acabamos realmente. La de delicadeza descubrir. otomí, claro, esto lo tenía él. Este indiecito pequeñísimo que parece que llora cuando habla, que es el otomí. No, claro, él lo tenía. Perdóneme la jactancia, arquitecto, en mi literatura yo lo tengo. El ritmo, el canto Sí. de mi trabajo Sí, claro. se puede rastrear Sí. en el mundo otomí, no en el español, casualmente. Tiene usted un cuento hermosísimo, ¿no, maestro?, sobre los indígenas, que inclusive ha trascendido mucho en la literatura, porque estaba yo leyendo un libro en el cual se hacía rememoración de los escritores, digamos, de hace 25 años a la fecha 30, y entre ellos estaba usted, y lo destacaban como un escritor de las costumbres de los indígenas, ¿no? Sí, sobre todo de los indígenas o indios, que es palabra tan bonita, hidalguenses, sobre todo los otomíes. Sí. Hay un cuento en especial, no Sí. se escapa ahorita su nombre y que lo... Es una cosa muy bella, el público generoso lo juzgará y verá que es muy bello. Un pequeño sacerdote que se llamaba Miguelete Mazzantini va a un poblado otomí y va cargado de cosas, de regalos, de comer, pan, qué sé yo. Porque es agosto, es julio, y los indiecitos del pequeñísimo poblado celebran la Navidad. Pero, ¿por qué celebran la Navidad en agosto, julio? Porque cuando llegó la Navidad no tenían ni qué comer. Y ahora la cosecha no ha sido tan mala y les ha sobrado algo. Entonces aprovechan para celebrar la Navidad. Pero claro, están bebiendo pulque. Y comienzan a pelear. Y entonces el padre, el pequeño franciscano, que es un atleta tremendo, hecho a las sierras y al subir y bajar, comienza a pelear con este y lo separa del otro. Pero allá están peleando otros y entra el padre a pelear. Y pelea el franciscano toda la noche para evitar los pleitos a muerte entre ellos. La labor del pulque es traicionera, ya lo sabemos. El pulque es peleonero. 2 veces lo he tomado en mi vida. ¿Cuál es su primer nombre? América o Rosalba. América. 2 veces lo he tomado en mi vida y salí a las trompadas. Bueno, es La que primera usted vez gané. se enoja pronto. Gané porque el enemigo era muy pequeño, era una criatura. La segunda vez perdí porque era como yo y me ganó, me pegó. Bueno, el franciscano pelea toda la noche y acaba convertido en una fuente de sangre, peleando siempre para separar estos dos y aquellos otros dos.
porque los pleitos del pulque son a muerte, y así consigue poner paz a lo largo de la noche. Se retira el franciscano con el amanecer, ya hecho un verdadero bagazo sanguinolento. Es el cuento, además rigurosamente histórico, claro. No sé, fíjese, hablábamos de los celos, o se suponía, y dónde hemos venido a dar. No, está bien. No está bien. No, sí, está bien, está bien. El tema es los celos, el motivo es los celos. El gusto es platicar con usted. Le aseguro que, como dice usted, la generosa gente que nos ve está bien encantada que platiquemos. Y quiero aprovechar para platicar algo que releí un libro de Scherer, de Julio Scherer, que ahorita... ¿Quién es él, perdón? Un señor que hay en México, que se llama, se apellida Scherer. Ya. Releí un libro de él y aparece usted 2 o 3 veces ahí. ¿Por qué? En el momento del destape López Portillista. Ya. Ah, ya. Sí, ya se acordó quién es Julio Scherer. Bueno, por cierto que tiene ahorita problemas, ¿con quién? Con Pedro Ferriz de Cono. Ahí tienen algo. ¿Quién es él? ¿Quién sabe? Ya. Bien, Rosalba, podemos nosotros seguir platicando de mil cosas, pero los celos es el tema fundamental. ¿Quieres abundar en el tema tú con nosotros en la mesa? Bueno, los celos, como está enclavado dentro de los programas de las pasiones, el celo es una pasión. La pasión es el lado oscuro del sentimiento, el lado oscuro del amor, ¿no? Así como el amor nos sublima, la pasión nos puede llevar a, digamos, a extremos negativos tremendos para el ser humano, ¿no? De destrucción. Es la negación del ser que amamos. Lo podemos destruir y destruimos en sí mismo el amor que sentimos por esa persona. Es los celos son el deseo de poseer a una persona hasta en su esencia, negándole el derecho de ser libre y todo esto basado en la inseguridad de uno mismo. Ya. ¿Quién sabe qué dijo? ¿Quiere repetir? Los celos son el deseo de poseer a una persona hasta en su esencia. Sí. Negándole el derecho a ser libre, basados en la inseguridad de nosotros mismos. Es probable que eso sea. Sí. ¿Tiene usted algo que... El derecho a ser libre. Negándole el derecho a ser libre. Negándole el derecho a ser libre. A elegir. ¿Se es preso cuando se está enamorado? Sí. Se es preso cuando está enamorado. Sí. Y se es preso Y al negarle el derecho a ser libre, amar mucho a una persona es negarle un poco el derecho a ser libre, ¿verdad? Sí, evidente. A ver, Sí. ¿qué me dices esto que dice? ¿Qué importa el origen inconsciente de las pasiones? ¿Qué importa? ¿Qué importa la frecuente mediocridad del objeto? La ceguera del apasionado. ¿Acaso no está lo esencial, lo fundamental, en el enriquecimiento íntimo del alma apasionada? Exactamente. Enriquecimiento del alma apasionada, pero cuando la pasión te lleva a liberarte, a subir, a sublimarte. Pero la pasión te puede llevar como Otelo a la destrucción de tu yo creo objeto. que la pasión nunca nos lleva a liberarte ni a sublimarte. Generalmente la pasión nos enreda la razón y nos lleva más abajo que arriba. ¿O cómo ve usted? Es probable. No, la pasión puede ser... Es terrible. Puede ser de dar miedo. Por ejemplo, sí, es de dar miedo, pero te puede levantar. Una pasión positiva, por ejemplo. Una pasión positiva. Dice usted, la pasión puede ser positiva. Venga, un ejemplo. La pasión por digamos, por la literatura. Ciertamente. Yo estaba pensando en San Juan de la Cruz, cuya pasión nos deja la poesía más elevada que se ha escrito en la especie humana. Estaba pensando en la pasión de Lenin, que construye el comunismo actuante en la sociedad. La de Beethoven. Sí. La de Beethoven. Es un personaje tan antipático, Beethoven. Pero es un apasionado que construye las mejores sinfonías del mundo. Y luego sordo el pobre. Y bueno, hay músicos fundamentalmente apasionados. El mismo Tchaikovsky, ¿no? Esa pasión terrible que tiene. Sí. Lo lleva a construir cosas muy lindas. Sí, de acuerdo. Y la pasión de los escritores grandes, Nada ¿no? sin pasión. Balzac. Nada sin pasión. Nada sin pasión que valga la pena se ha hecho en el mundo, dice Hegel. El motor del ser humano fundamental, el motor de la creación humana es pasión, es estar apasionado de algo. Esto es cierto. Chesterton dice. ¿Qué dice ese viejo? El loco es aquel que ha perdido todo, menos la razón. Ya, estas paradojas de este viejo baboso, qué lata. Y luego... La pasión en los celos carcome y destroza. Eso sí. Pero en forma alguna
El apasionado disfruta su pasión y no la suelta. ¿Por qué? Pues algo de sadismo, Si se trata ¿no? de los celos, Algo de se masoquismo. equivoca totalmente No, Chesterton. de pasión, de pasión. Ah, de bueno. pasión. Puede ser masoquismo, ¿no? Estoy disfrutando mi sufrimiento. Deje el masoquismo, América. Estoy Deje lo que está. La pasión es un profundísimo gozo, salvo que ese gozo, de modo natural, lleva al derrumbe del ser humano. Porque es una fuerza muy superior a su razón y a sus sentimientos y a su voluntad. y a su voluntad. Eso desde luego. La pasión te arrastra. Pero hay un gozo muy violento en ella, si lo hay. No en los celos, que acaso sea la pasión que no ofrece ningún descanso o ninguna alegría. No. ¿Puede repetir porque no me estaba usted Sí, oyendo? como no, quiere que le repita lo que No, está no quiero. Menos los celos, que acaso sea la única pasión que no ofrece, ninguna alegría, recompensa. ninguna recompensa a quien la sufre. El que es celoso no duerme, y si duerme, ni lo siente. Cierto. Las dudas y los celos suelen engendrar los hechos que temen. A ver Sí. otra vez porque no entendí nada. Las dudas Sí. y los celos Sí. suelen engendrar los hechos que temen. Muy bien. Es Sí, muy linda, claro muy que sí. bonito. Ese es de Jefferson. Otra. Mire usted, el celoso, dice aquí, es tremendamente egoísta. Sí. Muy egoísta. No solo porque esta pasión lo hace indiferente a todo lo que no sea el objeto de sus celos. Ciertamente. O sea, aparte de ser egoísta, no es explique. tiene la mira puesta en una sola gente. Siga, Sí, se siga. obsesiona. por Los celos supuesto. son Sino porque obsesivos. también la pasión entraña, con respecto a su mismo objeto, una necesidad tiránica de posesión. Sí. Así el amor-pasión está condenado a los celos, siempre. El amor no. El amor-pasión siempre estará condenado a los celos, Es probable. porque quiere reducir al ser amado a una cosa poseída, a un objeto, pero choca con la libertad del otro. Está bien eso. Así Marcel Proust, en su obra Albertina ha desaparecido, puede encerrar a Albertina, vigilarla todo el día, pero no puede poseer más que la envoltura cerrada de un ser que en el interior llegaba al infinito. Está bien. Está bien. Me fastidia, pero está bien. ¿Qué le fastidia, don Ricardo? Es lo del infinito. Ah, vaya, la última parte, sí. Sí. Pero es cierto, es cierto. Es cierto. Y además, Usted puede encerrar a una persona por celos, pero aún encerrándola físicamente, usted no descansa. no. El problema no está en ella, está en usted, en su cabeza. Claro, Usted. porque ahí dice ya, antes, los celos son una pasión que hace un hecho corpóreo de su invención, es decir, porque dota de realidad a sus fantasías. Así es. Es la tortura de los celos. Y luego así mismo se hace realidad, porque con los celos termina con el amor que le pudiesen haber tenido, y entonces termina con ello y ya destruyó todo lo que él quería poseer. Es cierto, es pasión La pasión es 100% destructiva. destructora, es tangente del odio. Ulises, por Y un ejemplo, vehículo de que muerte. cuando regresa de Ítaca encuentra a los pretendientes de su esposa y los asesina a todos con ayuda de su hijo. Mire usted, calma por ahí. Ulises no mata por celos. Ulises mata por el impulso de la venganza griega, porque castiga el desacato en que han tenido con su autoridad los pretendientes de Penélope. Más que por haber estado pretendiendo a Penélope, por haber desacatado la voluntad omnipresente del Señor, por eso los mata. En ese repugnante final de la Pero él Odisea. supuestamente está muerto. Supuestamente Todos lo está creen muerto, por eso es que la pretenden, no había desacato total, porque ellos la pretenden en la creencia de que él ya murió. Ciertamente, pero y en la ella medida en acepta que no sus está muerto, pretendientes. no, que va. Se hace la loca. Recuerde que teje la tela en la mañana, en el día, Así y en la noche la Pero lo desteje. presiente, Ella sabe que no está muerto. lo presiente. ¿Qué presiente? Como presiente que está vivo. Ah, O sea, claro, sí, claro, ella claro. lo presiente en sí Está porque vivo, lo ama. Y lo cuando sabe, dos sí, personas sí, se sí, aman, sí. existe un vínculo muy fuerte no entre... siempre. No Bueno, siempre. cuando se aman, Hay sí. muchas veces que la persona ama más a otra. Sí, pero se aman. No vamos a medir el Pero amor. esa ni a pesarlo. identificación que tú dices, Pero cuando los dos dos personas se se aman. aman, Hay un vínculo. pueden hasta entenderse. Un Ay, puente, como pares. sí. Y ella ¿Quién sabe, está sabe? vivo, está vivo. Claro que es un dato extraordinario. Sí. Pero la misma Odisea, obra de Homero, es otro dato extraordinario. Hay dos seres que aman a Ulises,
el perro Argos, que no lo olvida nunca, y sabe que está vivo, y cuando aparece disfrazado de mendigo el perro Argos, viejísimo ya, de 20 años, se levanta, da un par de ladridos porque ha reconocido al amo y muere. De gusto. Muere porque no soporta Un par de ya. ladridos de gusto. Su pobre cuerpo no soporta ya esa emoción de ver al hombre que ama, el perro. Y la mujer, Penélope, que está segura de que vive su hombre. Sí. Que anda para acá y para allá perdiendo el tiempo, pero vive. ¿No? En una bola de idioteces, en un pequeño palmo de terreno. Sí. Si ahora analiza usted esas cosas, pues no estaban tan lejos ¿Qué ninguno va? de ellos. Andaban todos revoloteando por Actopan y por el Tulancingo. Tulancingo, por ahí Es andaban. tan cerca como eso, tan cerca, que nos faltan 2 minutos para el primer corte. Podemos platicar Ya. otra cosa todavía. Entonces, según usted, Ulises no mata a los Yo no atrevidos creo que los mate por celos. sino por insubordinación. Sí, por desacato a su autoridad. Es Ulises, es el señor de los señores. Es Odiseo. Bueno, es desmitificar eso. Es lo mismo decir que cuando se va Helena con París, la guerra de Troya no se genera por los celos, ¿no? Claro que había otros factores. No sé. Pero el factor que genera desencadena tanto es- por los celos, sino por el desacato, primero a la amistad, después al hospedaje. Porque este bandido de París llega a la casa de Menelao, lo hospedan, lo alojan y se levanta con la mujer. Esto no se hace, porque es desacato a mi autoridad. Yo, dueño de la casa, dueño de la mujer, llega fulano y se la lleva, pues yo voy tras él para matarlo. Lo que pasa es que a veces los celos y el amor propio herido se llegan a confundir. ¿Por qué actúa Por ahí uno? es ¿Por amor probable. propio herido? Ahí sí o hay por algo de celos. luz, claro. O sea, ahí 2 minutos y regresamos. Estamos hablando sobre los celos, es diálogos hidalguenses. Y no se vaya, volvemos en 2 minutos nada más. Ya estamos otra vez aquí, queridos amigos, con el programa de Los Celos, la segunda parte. Y yo le voy a preguntar a don Ricardo Garibay también, Señor. a la licenciada Rosalba Lugo, cuéntenos una experiencia personal respecto a esta horrible pasión de los celos. Yo, señor, he sido como un monje toda la vida. Nunca he padecido ese derrumbe. ¿Usted, doctora? Licenciada. licenciada. Licenciado, cuéntenos cómo estuvo eso, cómo empezó, cómo lo sobrellevó, en fin. Bueno, los celos, soy realmente una persona no muy celosa, no soy celosa. Soy temperamental, pero no celosa. ¿Qué debo entender por ser temperamental y no celosa? Me dejo llevar por por mis arrebatos, Ya. por mis sentimientos momentáneos. Ya. Pero nunca he llegado a sentir los celos que me hacen querer destruir o anular a una persona o destruir Ya. su entorno o desaparecerla con tal de no compartirla, de no tenerla con nadie. Ya, O sea, ya. no lo he llegado a sentir así. Ya. Ajá. Matar. ¿No te han dado ganas un día de matar por celos? Sí, pero a veces pienso que no es tanto por celos, sino es por amor propio. O sea, yo soy una persona que me quiero mucho. Está bien Me eso. respeto mucho y entonces cuando estoy ante una deslealtad, no es tanto los celos, porque en sí el objeto ya deja de interesarme, ¿no? No tiene mayor importancia. mismo. Pero Por tu amor propio. mi amor propio, digo, o sea, ¿cómo es posible que se haya desestimado mi inteligencia de esa manera? Que hayan creído o pensado que yo no iba a darme cuenta de esto. Eso es lo que me molesta. Mire usted, las maneras de amar de un hombre son diferentes a las maneras de amar de una mujer. De ahí también que los celos en un hombre sean diferentes a los celos en una mujer. Yo creo advertir lo siguiente. La mujer se considera a sí misma un don precioso, un ser precioso. Esto lo he podido ver, lo he leído, me lo han contado mis amigos.
cómo la mujer se ostenta ante el amante como un ser precioso, como algo delicado, valioso por sí mismo. Y así se ofrece, y así se da. Cuando advierte la traición del hombre, el primer movimiento de la mujer es muy posible que sea el del estupor. ¿Cómo es posible que me traicione? Siendo un don precioso yo de la vida, ¿cómo es posible que este imbécil me traicione? Me deje por esa, que indudablemente es un ser inferior. Esa, la otra, aunque sea mucho más bella, es un ser inferior. Del estupor pasa a los celos, que en la mujer son invencibles. En la mujer los celos son un verdadero apetito de muerte. He visto a hombres consumirse en los celos y no dar paso adelante, derruirse ellos solos, ellos mismos. Pero no he visto a ninguna mujer que tolere la reducción de ella a la nada. Es un odio permanente que linda de modo incesante con el apetito de muerte. Si pudiera matar impunemente, la mujer lo haría llena de júbilo, llena de encanto. Mataría a por quien venganza. Provoca sus celos, probablemente por venganza. Por venganza. Porque si del estupor paso al abandono, debo matar para recuperar mi ser. Yo creo que esto pasa en la mujer, no en el hombre. El hombre puede llegar a idiotizarse, a aniquilarse La mujer no. en su vida, a no servir para nada. De acuerdo. Pero primero la mujer no se derruye, quiere matar. Y yo creo que la mantiene el odio que desata en ella el deseo de celo, los venganza. celos. El deseo de venganza. De venganza, aunque no lo cumpla nunca. De vengar esa ofensa Ya. inferida. O sea, porque realmente, y lo puede llevar a la mujer a extremos devastadores. Inclusive vemos que los hombres dicen, cuídate de una mujer que se encuentre herida, dolida, despechada. Ya. Porque además es más retorcida en su venganza. Quizá el hombre llega y mata. Ya. Y la mujer es capaz de esperar el momento de hacerlo. Es cierto. Lo veo, señor, tejiendo arabescos con el lápiz. ¿Está pensando? Sí, estoy pensando todo lo que dicen, pero... Es que él no nos se ha me hace querido que- contar una experiencia. No, se me hace que se han ido un poquito a los extremos. Sí se ha sentido celos uno, cuando no, desde niño. No, pero de Con las entre primeras pareja. compañeritas de la escuela que le gustaban a uno y había otro muchacho que les hacía más caso. Yo era un niño santo, señor. Sí, bueno, ya dijimos que usted no. Usted, le pregunto, varias veces le he preguntado experiencias personales sobre asuntos de pasiones y dice usted que usted es un ganso salvaje, que por tanto, o es un monje austero, no va a comentar nada. Pero al ratito, solito, nos cuenta todo lo que ha vivido. Claro, como le hacen los escritores, en personajes de otros nombres, pero no es más que a veces lo siento muy autobiográfico. Señor, no diga Por eso. la pasión con la que cuenta usted las cosas. Pero matar, Ujú. a mí nunca me han dado ganas de matar por siglos. A mí por amor propio herido sí. Porque en sí ya no me interesa la persona, pero me intereso yo. Y la Pero no, ofensa por ejemplo, es algo que... Ok, pero no entiendes, dices, por ejemplo, ¿para qué me comprometo? No vale la pena. Pero en el momento en que está uno apasionado, Está no piensas cayendo en eso. una pequeña engañifa América. Porque si ya de veras no le interesa a la persona aquella, ya no tiene por qué desdeñarse por haber sido desdeñada por esa persona. En realidad le sigue importando y mucho. Por eso le duele su persona traicionada por ese bribón. Ese bribón sigue Aunque no existiendo. regresase nunca con él. Inclusive, usted Aunque no lo soportaría aceptase cualquier nunca. cosa, menos regresar con él. Ajá, sí, jamás. Pero vive, está allí, está vivo y ha sido el traidor. Eso. Y es la gana de matar. No solo porque ahora ha dado mi intimidad, mi ser más vivo, sino porque lo ha hecho y porque sigue viviendo. No solo me duelo de mí por él, o por ella en mi caso. Viviendo y bien. Sobre todo, viviendo y bien. Es la pasión tangente del odio, Sí. América, arquitecto. Es vehículo de muerte, es tortura de la existencia, todos los celos. Además, Pero se acaban. acusa, ojalá, mire usted, dice François Mauriac que no se acaban jamás.
Quiero decir, Los celos se acaba no el dolor que producen, o se acostumbra uno a él, y otro que ya se acostumbró usted y se acabó. Calma con esto. Nunca Dice- lo engañó de joven, de muchacho, una novia. No he ¿No se olvidado. acuerda usted? No he olvidado jamás a la canalla. No le he olvidado Pero jamás. no le importa en lo absoluto ahora, don Calma, Ricardo. mire. Lo que François Mauriac propone, que creo que ya lo dijimos la vez pasada, es algo muy atractivo. Los celos son intemporales, no transcurren en el tiempo. Usted ahora, a la edad que tiene, que todavía es muy poco, lo felicito. Intemporales, no transcurren en el tiempo. No transcurren en el tiempo. A esta edad, América, usted se pone a pensar, de repente, porque le da la gana, los celos que tuvo respecto de fulano, que la traicionó, y al pensar en ellos los revive y vuelve el sufrimiento, No. la intolerable gana de destruir, la execración de que se hace uno a uno mismo objeto. Los celos no transcurren, están vivos ahí guardados. Sí, cierto. Quizás como dijo López Velarde, ¿no? Y cuando llegue el momento de tu vejez y te veas en la luna del espejo, verás mi puño. Y no estarás y repetirás las 5 letras de mi nombre. Ya. Y no estaré contigo, ¿no? A lo mejor esa es la venganza que queda, ¿no? Probablemente esa es la venganza. La Pero última. cierto es que los celos son intemporales. Sí. ¿Es Yo acaso? me acuerdo que se me iba el aire. Así es. No podía respirar. Se va el aire. No podía yo. Me ahogaba. Me han dicho que se va el aire, sí señor. Se va. Y, Pero un día nomás, don y Ricardo. sentía deseos de matar. No, yo nunca De sentí destruir, deseos de matar. entonces, No, ¿deseos de no, qué? no, no, me dolía tanto que me quedaba yo apabullado. De recuperar el un objeto. engaño. Un engaño encontrado. vaya, Era el a ver. suicida. ¿Eh? Era el suicida. Pero ahí está No hablando sé. que también le dolió el engaño. Bueno, pues claro que le dolió el engaño. O sea, pero Por los eso, celos pienso porque que duele, es es otra por cosa. lo que se le va uno el aire y es por lo que se queda uno como tonto. Pero como sí, si le porque hubieran dado un una cosa- mazazo en la unos cabeza. tienen- Pero en una el- cosa es el dolor por el engaño, el dolor por el amor propio herido. Y los celos en sí son la pasión, Sí. sin engaño, sin nada, que Sí, sí, siente sí. uno de La duda. poseerla, de aprenderla. Por ahí va La yo. duda, sí, está Sí, de bien, está bien, está aprender bien en eso, su está bien. esencia a ese ser. Eso Y esos son los que celos. son intemporales. Eso Esos no sí. se pueden ubicar y decir aquí empecé y aquí terminé en esto No. de No. celos. Eso entran sin darse uno cuenta y se van por la chimenea, también sin darse uno cuenta. Ya olvidé lo que iba a decir con tanto hablar. Bueno, mire, de allí, de esos, viene la pequeñez, y esto es lo humillante de los celos, la pequeñez del celoso. El celoso indudablemente asume un orden inferior a su propia condición. Eso es lo humillante. Esto es una de las cosas que más ahogan. El celoso sabe que está siendo mísero, pero no puede evitarlo. Sí, son infundados sus celos. Y A veces Si son fundados, está siendo mísero. Si son infundados, está siendo mísero. Porque además recuerde lo que leyó por ahí el arquitecto, que los celos son la pasión que dota de realidad a las fantasías. dice, el celoso, esta es otra parecidísima, el celoso pasa la vida buscando un secreto cuyo descubrimiento ha de causar su desdicha. Ya, sí, claro. y su destrucción. Oxenstern, ¿Y lo quién? Oxenstern, Dios mío. alemán. Ah. Oxenstern. Y lo curioso es que el secreto, si no existe, lo crea el celoso. Eso es lo atroz. De ahí la condición miserable del celoso. Se diría que es un gran creador de fantasías, Sí, que se diría que es un gran artista, sí. ¿no? Pero no, porque lo que inventa es pequeño, es vil. No es Beethoven que de repente inventa la 9ª sinfonía. No es Lord Byron que de repente crea el gran poema de Childe Harold, no. Es un hombre que crea una fantasía mugrosa, pequeña. Y esta fantasía que él crea lo hace profundamente infeliz. Que no le importa a nadie y que no se atreve a contársela ni a sus más cercanos amigos. Bien eso. Porque es una fantasía que sabe que el momento que la cuenta dice, por Dios, no seas tonto. Inventa algo grotesco, Pero él Casi disfruta siempre. pensando eso, ¿no? risible, y se lo cree. Y se lo cree, y como dice, en el pecado lleva la penitencia. Ya. Sufre. Ya ve, y usted decía que no traía notas y que no tenía de los celos. Está usted dándonos una cátedra de celos. Y lo que señor, decía hace yo no rato sé el de maestro eso nada. Ricardo Garibay, y no se duerme.
y aunque se duerma, no se descansa. No se duerme. En no se esas descansa. fantasías Estupendo para oníricas. adelgazar este asunto. ¿Y no recuerda usted? Es estupendo para bajar de peso. ¿No Sí. recuerda usted algo atroz? Por ejemplo, uno vio en un parpadeo que ella, en mi caso, soy varón,